Círculo Editorial Azteca presenta. Círculo de Letras. Hace noches y noches que pienso en ti, hasta que hoy al atardecer decidí venir en tu busca. Te he visto y estoy satisfecha. Eres más hermoso de lo que pensaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Bienvenidos a Círculo de Letras, este podcast de Círculo Editorial Azteca, donde en esta temporada vamos a estar hablando, comentando, difundiendo y recomendando cuentistas mexicanos del siglo XX. Y hoy creo que tenemos uno de esos capítulos que uno desea siempre que lleguen, y hoy es el día, porque además de que tenemos a Mónica Lavín aquí en cabina para poder hablar de Luisa Josefina Hernández, que es una de esas mujeres que se quedó un poco en el olvido de la literatura, muy reconocida en el ámbito teatral. Los dramaturgos, los actores, los directores la tienen como una referencia. Ahora hablaremos un poquito más de ella. Apareció en la colección de Vindictas de la UNAM, que me parece que hizo un rescate de todas esas voces que no fueron lo suficientemente difundidas en su momento. Y hoy vamos a hablar de uno de esos cuentos que ella tiene publicados y que creo que nos va a encantar porque es enternecedor, es entrañable. Y me parece que hablarlo con Mónica Lavín es uno de esos privilegios que uno tiene así un día en la mañana. Bióloga de formación, Mónica. Yo no sé si esto lo sabe mucha gente, pero situarte como bióloga me parece que te hace mucho más interesante para poder hablar contigo. Lectora y escritora por pasión, te hemos leído, te hemos escuchado, nos dejamos contagiar por todo lo que tú transmites con las letras. Más de 20 libros, cuentos, novelas, por supuesto está el Yo la Peor, con la que te conocimos muchos en el 2009, pero también tienes El Lado Salvaje, que publicaste el año pasado, La Ausencia este año, que estás promoviendo y del que luego queremos también que nos hables. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, Laura, feliz de platicar contigo siempre, de encontrarnos entre letras, entre palabras, siguiéndote la huella, porque alguien me acaba de contar que estuviste en Mazatlán, me contaron de cómo alguien decía una palabra y tú la anotabas, y esta búsqueda que haces de las palabras como una buceadora de estos asombros, a mí me encanta esa faceta tuya profesional, igual que estar en esta conversación. Entonces estoy muy bien. Me encanta porque así es como hay que encarar esta conversación sobre Luisa Josefina Hernández, que nos decías antes de entrar en esta cabina que quizá no era de las que más habías leído y conocido, pero que la descubres. ¿Cómo la descubres? ¿Cómo te acercas tú a la literatura, a los textos? ¿Cuándo escuchas hablar de Luisa Josefina y qué opinas de ella? Claro, pues mira, es que yo creo que ha sido un territorio sobre todo de dramaturgos. Desde luego cultivó la novela, sobre todo la novela, en la narrativa la novela, pero a mí el que me la acercó fue precisamente un compañero de trabajo cuando di clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Academia de Creación Literaria. Gustavo Lizárraga, que fue su alumno, dramaturgo, tenía una pasión por Luisa Josefina Hernández, su maestra, que él verdaderamente me la puso enfrente. Él fue el que me la hizo notar, porque yo había leído de la generación de Luisa Josefina, y creo que son un poquito más jóvenes que ella. Había leído Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo, desde luego Rosario Castellanos, ese canon más conocido y que ahora afortunadamente también escuchamos más de ellas todo el tiempo. Pero sé que Luisa Josefina, como tú lo decías al principio, ha sido más bien patrimonio de los dramaturgos y de los que han estudiado con ella, que tuvieron el privilegio de que fuera su maestra en la facultad en la UNAM, ¿no? Y Gustavo fue quien me habló de ella, me regaló libros, él siempre diciendo no nada más que era una escritora que había que leer, sino hablando de la bonomía
de la generosidad, de la entrega para con sus alumnos y de la enorme cultura y capacidad que tenía Luisa Josefina Hernández. Que yo creo que tú hablabas de la discreción, una mujer que, por ejemplo, tuvo muchos premios, ¿no? Entre ellos el Villaurrutia, el Premio Nacional de Artes, y sin embargo ella decía que no quería hablar de los premios, que la obra hablara, que la obra hablara. Y en eso me parece que hay una enorme sensatez en donde a ella lo que le preocupaba y la ocupaba no era tanto ser una mujer escritora, que es el tema de nuestra época, que me parece que tiene que ser también el tema, pero la idea de que lo que importaba era la obra, el quehacer. Entonces he sabido mucho más de Luisa Josefina Hernández recientemente por este amigo dramaturgo, porque pues han leído sus obras, han hecho sus ejercicios, han leído sus novelas, pero hay un libro padrísimo de Luisa Josefina, perdón por el padrísimo que no es tan elegante, pero es mi pero frase es chilanga y de mi generación, que define muchas cosas. La Plaza de Puerto Santo, que es una de sus primeras novelas, y es tan divertida y tiene tanto humor, porque ubica las clases sociales, estos personajes muy estirados y cómo ven, esto es se funda un pueblo. Ella era de padres campechanos. Entonces esta mirada que tiene sobre lo que es la provincia y la Ciudad de México está mucho en sus obras. Y La Plaza de Puerto Santo fue una novela que me divirtió muchísimo y donde vi también cómo podía ella usar el lenguaje, el tono, que es algo que maneja desde luego un dramaturgo y un narrador, pero el tono según el tema, el vocabulario según el tema. Tú mencionabas su ámbito, digamos, teatral, su labor en la dramaturgia. Evidentemente ha hecho y ha creado, porque ha sido docente, y ha creado las generaciones teatrales de actores, actrices y dramaturgos en este país con una larga trayectoria. Tiene un teatro con su nombre, el Teatro Orientación, que todos conocemos y ubicamos, de los que están en el Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio. Lo renombraron. Con su muerte, Luisa Josefina Hernández murió hace poquito tiempo, murió en el 2023, muy longeva, murió como con 95 años. Sí, una larga vida. Imagínate todo lo que uno puede escribir y uno puede contar con diferentes tonos, porque yo imagino que, y eso quiero que me lo cuentes tú en primera voz, cómo escribes a los 20, cómo escribes a los 50, cómo escribes a los 70, cómo uno va acercándose a la literatura y a la manera de plasmar por escrito tus vivencias, tus inquietudes, tus deseos, tus anhelos, tus nostalgias. Y cómo Luisa Josefina creo que también, ¿no? En 95 años, imagínate, porque pues escribió hasta que pudo. Claro. La dramaturgia, ¿cómo ves como género dentro de la literatura? Porque, bueno, tú haces ensayos también, pero la dramaturgia siento que es un género que no tenemos muy en el común para leerlo. No sé qué nos cuesta hablar. Porque no leemos, eso que dijiste, no leemos dramaturgia. No mucha está publicada tampoco. Pero, por ejemplo, ¿quién no ha leído a Shakespeare, no? O sea, sí leemos dramaturgia, pero creo que la dramaturgia contemporánea o siglo XX, XXI se veía, pero se leía, obviamente los metidos, los iniciados en el tema teatral, la leían. Pero yo creo que hay un entrenamiento para leer dramaturgia que quizás hemos perdido y que no el lector común tiene, ¿no? Y a mí me parece interesantísimo que se propusiera otra vez desde la formación escolar, ¿no?, leer dramaturgia e imaginar las escenas, ¿no? Hacer todo lo que no está dicho ahí, a veces con acotaciones o sin ellas, pero este ejercicio de la imaginación que creo que toda lectura obliga a ello. Pero en la dramaturgia sabes que está escrito para ser llevado a un escenario, a un foro, y te pide otra relación con el texto, porque tienes que estar viendo que entró por la derecha, cómo el tiempo pasa de otra manera, con otras convenciones, cómo los personajes están dibujados por sus parlamentos, el peso está en el diálogo, y entonces, bueno, creo que para un narrador, todo otro género, que es a lo que yo me dedico, todo otro género es un nutrimento. Yo creo que los dramaturgos nos enseñan
cómo hay que escribir diálogo, que me parece de lo más difícil. En una novela, en un cuento, el diálogo no es como la vida real, ¿no? Nunca es, no es una transposición de lo que se dice en la oralidad. Entonces, Ni siquiera hay un orden, ¿no? Ni un turno en los diálogos, a veces en la vida cotidiana, y sin embargo los tienes que poner en orden en un texto. Claro, en orden y con una naturalidad, aunque sea un artificio. Esa es la dificultad de la escritura, la naturalidad y el artificio. Y bueno, el teatro siempre está pensado, me imagino. No he escrito dramaturgia más que el libreto para una ópera, que ese es mi acercamiento, mi careo con la dramaturgia, donde aprendí mucho, sobre todo del músico, porque el compositor es el que me colocaba y me decía, no, pero esto va a ser cantado. Y cantado, las palabras tienen una duración mayor. Entonces los parlamentos no pueden ser un rollo. Como cada especialidad te obliga a pensar y a pensar las palabras y la escena. Pero hacer ese libreto para La sed de los cometas que se presentó en la UNAM en el 2023 o 2022 y fue, bueno, para mí un privilegio y un lujo, fue una manera de acercarme a cómo se piensa el teatro en escenas, en cómo son los movimientos, cómo tiene que haber un conflicto, como me hubiera gustado estudiar también dramaturgia. Mira. Eso es lo que te quiero decir. En el fondo, que todo eso me hubiera ayudado. No hables en más pasado, que la Mónica. biología, más que la biología. Puedes hacerlo ahora. La biología pudo haber ayudado para atmósferas, desde luego. Y digo, para muchas cosas. Todo termina saliendo de alguna manera, de alguna forma que te hace ser lo que eres hoy. Y me gusta esta idea que cómo conviertes al lector de dramaturgia casi en un director, ¿no? de teatro, porque efectivamente para imaginarse una historia teatral, pues tienes que imaginarte todos los aspectos que hay en un escenario que son muy diferentes a lo que hace uno con la imaginación de, no sé, leyendo otro tipo de novela. Shakespeare, por ejemplo, fue una de esas traducciones que le debemos a Luisa Josefina. Leemos Shakespeare gracias a ella. El Rey Lear creo que fue, y el Rey Lear a mí creo que es la que más me gusta, ¿eh? Y además como ver que cada traducción también tiene una interpretación, porque por mucho que queramos ser muy fieles, el traductor traidor, como decían los italianos, pues sí hay un poco de esa cosecha de yo entendí esto y yo quiero que se transmita esto, ¿no? Yo creo que es una versión, el traductor hace su versión, es un escritor también. A mí yo respeto mucho, y más si viene, imagínate, una dramaturga de la talla y de la cultura y de la preparación, porque hablaba muchos idiomas, Luisa Josefina Hernández, comprende y además sabía historia, ¿no? La mitología, toda esta preparación, pues claro que hacen que la relación con el texto shakespeariano esté enriquecida por su propia trayectoria y nos va a dar un Rey Lear visto por ella, y eso me gustaría, fíjate, ahora que lo pones, que hablábamos de leer dramaturgia, ¿cómo me gustaría leer El Rey Lear de Luisa Josefina Hernández? Porque yo tengo la posibilidad de leer a Shakespeare en inglés y así lo he hecho. Hay que buscar esa. Pero me gustaría mucho, quién sabe dónde esté publicada, pero debe estar por ahí. Hay que hacer un trabajo de investigación en este momento. Hacemos una... ¿Verdad? un llamamiento. Nos lo proponemos. Escríbanos. ¿Sabes a quién sí he leído? Ahorita que me preguntabas de teatro, me acuerdo de joven leer a Carballido. Las obras de teatro de Carballido muy fáciles de leer. Y Carballido y Luisa Josefina Hernández se conocían. Sí. Trabajaban juntos, eran muy amigos, se ayudaban, ¿no? Y se cuestionaban. Y se cuestionaban. Sí, eso me gusta mucho también, que los colegas, sobre todo los que son buenos y los que te quieren bien, también te ayudan como a fijarte en cositas que uno de otra manera no se atrevería a decirte. Y ahí la confianza así da estas libertades de decir, aquí, me parece que podías haber investigado por ahí. Sí. Y te ponen en un lugar fuera de tu camino donde puedes descubrir cosas nuevas. Te hacen crecer. Sí. Y luego por ahí leí que Carballido se iba de viaje y no había acabado algo y le dejaba la chamba a Luisa Josefina. O sea, también hacían estas complicidades o estos entramados amistosos entre dos dramaturgos. Sí, se sabe poco de su vida privada, muy discreta, como decíamos antes. Yo conocí, más bien deduje que David Gaitán, que es un gran dramaturgo y director actualmente, que tiene obras por todas partes, ha estado en primera persona ahora, teniendo mucho éxito en México, y es su nieto. Y hablé con él, de ella, y me pareció fascinante que un nieto
evidentemente todos queremos a nuestros abuelos, pero como hacer este enlace entre la persona que todo el mundo conoce, tu abuela, con la que tuviste otro tipo de relación que el resto del mundo, y poder ensamblar esas dos vidas, la pública y la privada, y tener esta admiración y este reconocimiento y este agradecimiento por el interés que hay de la gente en saber de ella y de cómo llevar su legado, porque a ella le debemos, sin duda, también mucha generación de mujeres. No hablamos de feminismo, pero por supuesto que hay que hablar de cómo impulsó a ella a salir de este ámbito doméstico a muchas mujeres para empezar a tomar las riendas de la vida y decir, ¿quieres escribir? Escribe. Porque ella lo había hecho. Pues venía de una familia culta donde no le habían puesto barreras por ser mujer, desde luego, y sus temas dentro de las obras y de lo que leemos también tienen que ver con lo familiar, con esa clase media, las estratificaciones y encontrar un lugar que las mujeres encontraran, creo que un camino de libertad o de expresión, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que ahorita que decías de la relación familiar, que creo que a ella le importa mucho y por eso está en sus obras, y sabemos muy poco de la vida privada, pero me encontré del taller de Diana Morán, que es este taller del Colegio de México que siempre estudian mujeres y le dedican, han estudiado mujeres y hacen un trabajo académico muy interesante porque este taller de estudiosas, todas son mujeres, se dividen los libros y entonces hacen un pequeño ensayo de cada obra de la autora en cuestión y van formando un canon. La colección se llama Desbordar el Canon. O sea, desbordarlo no nada más los hombres, las mujeres. Y hay un número dedicado a Luisa Josefina Hernández. Y lo delicioso, digo, porque uno puede leer sobre cada una de sus obras lo que opinan estas estudiosas, pero hay una entrevista que le hacen Gloria Prado y Laura... Ay, se me va ahorita, no puedo ver bien, Becerra, son las dos que dirigen este número y le hacen una entrevista. Entonces podemos sentir a una Luisa Josefina de 80 y algo años, o de 80, donde habla de que lo que más le importa y lo que siempre quiso proteger fue el espacio para sus hijos y para sus nietos. Y que a ella le gusta tejer y bordar. O sea, porque uno se imagina a esta mujer intelectual, claro, conocedora de veras, una intelectual conocedora y estudiosa, y de repente creemos que no puede ser también esa mujer que teje para sus nietos. Entonces me imagino a David Gaitán en una conversación. Imagínate con 95 años y tener ahí una narradora de historias que te cuente historias de la familia. Lo que uno luego siempre extraña cuando se queda sin abuelos es por qué no le pregunté más veces esto, por qué me quedé sin la oportunidad de saber más de cosas que ya no tienes, Sí. La oportunidad de saber de otra manera. Y yo siento que alguien que está acostumbrado a contar historias, y bueno, no sé si a ti te pasará con tus nietos, pero evidentemente tienes una habilidad y tienes una necesidad, un interés de contar historias, así sean ficción o no. Y creo que a los niños les interesa mucho esa parte de los abuelos. Claro, y las sobremesas son importantísimas en las casas. Y Luisa Josefina cuenta que su mamá sí era una mujer dedicada a la casa, ¿no? Su padre abogado, pero su madre le contaba las historias de personajes de Campeche. Y entonces toda esa riqueza de lo vivido por otra generación que puede extenderse y formar parte incluso del cuerpo literario, de las curiosidades. Entonces yo pienso que, pues David, qué afortunado, y a lo mejor sería interesantísimo qué opinan los hijos, qué opinan los nietos, qué era ver a una abuela tan entregada, porque lo que sabemos por sus alumnos es que era una maestra entregadísima hasta el último momento, ¿no? Ella, bueno, por supuesto destaca mucho esta cátedra, ¿no? de Rodolfo Usili, que hereda, de alguna manera la encomiendan en la Facultad de Filosofía y Letras, de la que Ibargüengoitia es adjunto, y entonces pues me imagino que ahí se conformaría una mancuerna maravillosa. Imagínate ser alumno de una cátedra así, ¿no? Qué privilegio. Yo no sé si eran muy conscientes en ese momento de lo que estaban recibiendo. Tampoco sé lo que es asistir a una clase así, pero yo creo que esa generación tuvo que dar unos frutos muy, muy ricos en términos de curiosidad, de querer llegar más lejos, de experimentar, de innovar y justo, ¿no? De no dejar de lado toda esta parte de lo cotidiano, de hacer un poco honor
a las raíces de quién es uno y de dónde viene, más allá de dónde llegues a llegar, ¿no? Entonces, me parece que en esta cátedra, que es bastante sonada dentro de la UNAM, por supuesto, hay un montón de gente que le debe muchas cosas a Luisa Josefina. ¿Sabes que fueron sus alumnos José Emilio Pacheco, ¡Wow! Carlos Monsiváis? ¡Wow! O sea, formó a nuestros grandes escritores de una generación, ¿no? Se dedicaran o no a la dramaturgia. Pero fue una huella importante en muchísimos escritores. Yo por decirte ahorita dos que sabemos que todos sí, los de los famosos, no pues, son clarísimos, ¿no? Sí. Ojalá la nombren o la hayan nombrado cuando hayan conseguido algo y se hayan acordado de... Pues parece que fíjate que ella escribió un diálogo que tiene que ver con el funeral de Carlos Monsiváis. Ah, mira. Lo buscaré porque no tengo nada en el mapa. Sí, y parece que es como muy irónico y crítico. Yo tampoco lo he leído, pero sé que escribió uno de estos diálogos, ¿no? En este libro. Hablemos de diálogos, justamente. Los diálogos que están dentro del libro La calle de la gran ocasión, gran título, por cierto, que se publicó en 1962. Son 19 diálogos y el diálogo 15 es el que hoy, digamos, que es nuestro protagonista en este capítulo, El dragón y Marta. Empezando por ese título de establecer ese orden, el dragón y Marta, Marta y el dragón. Yo me quedé ahí un poco pensando de qué hubiera hecho yo si tuviera que poner ese título, a quién hubiera puesto primero, por ejemplo. Y es un diálogo, es un texto cortito, con mucho impacto, con mucha relevancia. ¿Qué sentiste tú al leerlo? Sí, y luego hablamos de dónde está inserto, que me interesó muchísimo eso. Yo primero sonreí. Uno hace varias lecturas, ¿no? La primera encuentro con el texto es, ¿qué es esto? Primero me encantó que estuviera sostenido solo en el diálogo. No hay ninguna acotación, no hay ninguna narración de dónde están, pero sabes dónde están. El diálogo soporta todo lo que está sucediendo y todo lo que está alrededor, que si el bosque. Y lo primero para mí fue una sonrisa, pero luego una perplejidad. No es obvio, eso me encanta, yo no quiero ni leer ningún texto obvio, ¿no? Y menos un texto así como muy confrontador. Y luego pensé, aquí está hablando de una relación de poder, ¿no? Una relación de poder. El dragón debería comerse a Marta o debería comerse a Marta y Marta quiere que se lo coma, no quiere que se la coma. ¿Quién seduce a quién? ¿No? Al final la pregunta, ¿quién seduce a quién? ¿Qué pasó aquí que ella estaba dispuesta a algo y entra en un juego y luego, ¿quién es el transformado? ¿No? Esa es la pregunta y creo que tiene que ver con el título que tú decías y que yo no había hecho esta observación de el dragón y Marta, el orden, pero es que yo creo que el dragón es el transformado. El dragón es el que tiene un rol, debe comérsela y es el que a través de la actitud de Marta es el seducido por Marta, ¿no? El que cambia de plan. El que cambia de plan, el que ya no va a tener el destino que le estaba impuesto o decidido. Y ese cambio, ese viraje, a mí me pareció un asunto genial, un asunto perturbador que obliga a una conversación alrededor de la pieza. ¿Sabes qué? Algo que me gustó muchísimo, muchísimo, es cuando descubres, o Marta le dice, tócame, y él no puede tocar. O sea, él no tiene el sentido del tacto. Y esa descripción de cómo le dice cómo se siente tocar. El viento, ¿no? El viento de la noche que te acaricia. Y luego habla del sonido. Me pareció muy interesante cómo para explicar el tacto lo hace con una sensación de temperatura, de viento, pero también con el sonido. Para que como el dragón todos los sentidos están pueda ahí imaginarse conectados. cómo es, porque si nunca has tocado, claro, ¿cómo es el tacto? Metáfora. Me encantó ese ¿Cómo te imaginaste la escena? Porque yo tenía mucha curiosidad, quizá estemos desvelando demasiadas cosas antes de escucharlo, pero
¿Cómo te escuchaste esa escena? Porque es importante, ¿no? En una escena tan sencilla, a priori, describen que están en un bosque, pero te imaginas como a una niña al lado de un dragón y, bueno, pues hay una diferencia de tamaño, supongo. ¿Dónde te lo imaginaste? Yo no me la imaginé tan niña. Mira. Yo no la veo una niña. Mira. Yo la veo una jovencita. Fíjate, ¿Eh? eso es la maravilla de la literatura. ¿Sí? Yo no la veo tan niña. Y yo me lo imaginé como si todavía no hubieran entrado al bosque, como si estuviera una cortina de árboles, de pinares, como que apenas ahí comienza el bosque y el dragón está un poco afuera y quizás ella en una piedra, porque el dragón yo me lo imagino mucho más grande que ella. O sea, puestos a la misma altura porque ella se sube. Porque ella se sube para poder hablar con él, pero distancia porque el dragón puede quemarla con el fuego. Y como, digamos, como fondo, el bosque, en donde todavía no ha entrado ella. Voy a dejarlo hasta ahí para ver ustedes qué pueden imaginarse en esta escena. Les voy a dejar además con la narración maravillosa y por supuesto que van a disfrutar, o espero que así sea, de Arturo Beristain y de Querigma Flores, que además tengo que decir de Querigma Flores que es la voz de la tristeza en Intensamente. Entonces, no sé si ustedes la van a reconocer, pero me encanta porque es una actriz de doblaje. Y vamos a ver qué nos deja cada uno. Retomamos al terminar de escuchar y a ver, ¿dónde se imaginaron ustedes que estaban el dragón y Marta? El dragón y Marta. Luisa Josefina Hernández. Y lo condujo a la aldea vecina. Allí, el populacho lo mató con palos y con piedras. Jacobus de Vorágine, Santa Marta Virgen. No puedo ni siquiera imaginar cómo te has atrevido a entrar en este bosque. No sé qué decirte porque sin duda ya estás enterada del destino que corren todos los que se atreven. O no aprecias la vida, o eres el descuido mismo. Nadie te advirtió lo que podía sucederte. Algo me dijeron. Sin embargo, aquí estás. Prepárate. Piensa tu último pensamiento y procura que valga la pena. Así tal vez te reconcilies con la idea de lo que te sucederá. Estoy pensándolo. Supongo que sabes que voy a devorarte. ¿Te gusta devorar? Me es indiferente, pero así vivo. Me gusta vivir. A mí también me gusta vivir. ¿No lo parece? ¿Ya estás lista? Sí. ¿Con qué tranquilidad lo dices? ¿Qué esperas? Nada. No sé. Dime qué pensaste. En ti. Intensamente. ¿En mí? ¿Qué pensaste de mí? Que al fin te había encontrado. Llevo muchos años de pensar. Primero, pensé que lo mejor que podía sucederme era hallar un pastor. Uno que se tendiera al sol sobre la hierba y tuviera los cabellos enmarañados y olorosos a campo. Luego, un tiempo después, pensé en un príncipe, con los ojos como dos violetas y los cabellos negros, y una espada que brillara con relámpagos deslumbradores. Pero cuando supe que en el bosque había un dragón, mitad hombre, mitad pez, con alas relucientes y una lengua de fuego, no pude pensar más que en él. Hace noches y noches que pienso en ti, hasta que hoy al atardecer decidí venir en tu busca. Te he visto y estoy satisfecha. Eres más hermoso de lo que pensaba. Y estás dispuesta a dejarte devorar. ¿No sientes miedo? Mucho miedo. Pero, como tú dijiste antes, en el fondo me es indiferente. Lo hice para vivir.
Tus alas son tornasoladas y el fuego de tu lengua es azul. Me espantas. Por las noches apenas puedo descansar pensando que pronto vendrá una escuadra de jóvenes armados dispuestos a despedazarme. Vivo en acecho. Y ahora se presenta una joven envuelta en una túnica que sostiene con un cinturón hecho de cuerdas. ¿No habré sido para ti el monstruo que aparentemente vive en todos los sueños? Eres un sueño muy hermoso. ¿Y tú? ¿No pensabas en nadie? Los seres como yo tenemos alucinaciones. Veo sirenas verdes y gaviotas y mujeres con cauda. A veces una reina con una alta corona bárbara y enjollada. ¡Qué lástima que no soy una reina! Tú no eres una alucinación. Es lástima. Devórame. No tengas prisa. Esos cabellos rubios tan largos son suaves. Tócalos. Te quemaría. Mi fuego azul consume todo lo que toca. Así son las cosas extraordinarias. Pueden poseerse, pero nunca nos tocan. Un día va a venir a buscarte una escuadra de jóvenes armados y... Acabaré con ellos. No está escrito que nadie me destruya aparte de mí mismo. ¿Sabes una cosa? Yo conozco el sabor de la carne, pero no el tacto. La carne es suave, dulce, tibia. Imagínatela. Es como el viento a las 12 de la noche. Es como cuando tu bosque cae en el silencio, pero tú sabes que vive y te acaricia. Devórame. No. No podré regresar a mi casa. Me habían prohibido entrar al bosque y al hacerlo me lancé a una gran aventura. ¿Cómo volver? Comerías nueces y hongos. El bosque es, como dices, tibio y acogedor. En algunos lugares crecen flores amarillas. Te bañarías en el arroyo. Quisiera tocarte y no puedo. Devórame. No. ¿Qué te sucede? Mi destino se cumple y yo me alegro. No sé qué dices. Digo lo mismo que pensaste tú antes de entrar al bosque. Lo mismo que has repetido tantas veces. Destrúyeme. Lo hago para vivir. Obedéceme. ¿Qué quieres que yo haga? Desata la cuerda que llevas a la cintura. Átala alrededor de mi cuello. Y llévame contigo a donde vayas. Obedezco. Qué bonito escuchar. Gracias a Kerigma Flores y a Arturo Beristain, por supuesto, por esta lectura en voz alta, por esta manera de recurrir de nuevo al origen de lo que era la lectura. Antiguamente la gente no sabía leer, entonces tenías que escuchar a alguien que sí sabía leer o interpretar, porque muchas veces eran nada más dibujos, y volver a este origen ahora que estamos un poco criticando o asimilando la irrupción del audiolibro y volver a esta idea de la lectura como un acto en el que uno escucha y entonces no sé si deja más o menos esa interpretación al lector. ¿Qué pasa entre el dragón y Marta, Mónica? Tú decías que había una transformación, que había quizá un intercambio, una inversión de poder, porque sí hay esta idea de que uno es el poderoso y otra es la débil, pero ¿eso de dónde viene? Esa idea de que el dragón va a ser el poderoso, el autoritario, y Marta, joven o niña o mujer, es, digamos, la que está en desventaja. ¿Crees que ahí también funcionan nuestros mecanismos de percepción? Porque uno siempre se imagina que hay una diferencia entre los dos y sin embargo luego vemos que ella
a través de las palabras y de lo que evocan, de lo que le hace imaginar. A mí se me ocurrió un poco que era un poco Sherezade, ¿no? Como alargar la vida a partir de te voy a interesar en lo que te estoy contando y te voy a picar la curiosidad para que me dejes viva y a ver hasta dónde dura esto. Sí. ¿Qué te pareció a ti? Porque fíjate que esto ponen en el centro, los dos quieren vivir. A mí esa idea que él dice, quiero vivir, y ella dice, me gusta vivir, y ella también dice, me gusta vivir. Y sin embargo, el asunto es que alguien se tiene que sacrificar. Digamos, pareciera que el dragón, claro, en esta jerarquía, la leyenda, lo legendario, es el dragón con el fuego, te devora, te desbarata, te mata, ¿no? Pero lo que es interesante es que ella no es o sea, ha ido al bosque por su propia decisión. Para mí esa es la gran revelación de Marta. Marta dice, ¿cómo voy a regresar si yo ya dije que venía al bosque? O sea, yo ya dije que era valiente, porque ella parece que no se perdió, no es Caperucita ni nada. Por eso digo que no es debilidad. Muchas No es veces debilidad. quieren ver esta dicotomía y en realidad a lo mejor ella es la fuerte. Yo Voy a veo, provocar. para mí, ella es la fuerte. Ella es la que le dice, tú no tienes el tacto, ¿de qué te va a servir? O sea, la carne, no me puedes tocar, pero yo quisiera que me tocaras. Hay una cosa con tintes eróticos y yo por eso no pude situarla como niña. Okay. Yo vi en sus palabras más un poder, pues es que el tacto ya estás diciendo, creo que la palabra acaricia se usa cuando el viento, acariciar, y ella quiere que lo devore. Hay una cosa de cómeme, que lo decimos en actos de amor, cómeme, quiero ser tuya, tú eres mío. O sea, hay todo este juego que para mí tiene que ver con el erotismo y por eso lo pienso en la seducción. Entonces ella va a ir al fuego, no le intimida el dragón y de todos modos vivir es haber decidido ir al bosque, pase lo que pase. Entonces por eso yo la veo como una figura muy fuerte que logra además revertir el designio de lo que debería pasarle al dragón. Pero le dice, van a venir por ti, vienen por ti. Si tú, la alerta. Lo alerta. Entonces, para mí hay una sensación al final como de victoria, no de pérdida, sino él no se la va a comer, ella va a quedarse en el bosque, ella va a transitar y él es el débil. Seguramente vienen por él. Y hay un acto de negociación, es un ejemplo de negociación muy buena, porque aquí nadie siente que sacrifica, que cede. Es como más bien sentarse a acordar de, si tú quieres vivir y yo también, ¿qué vamos a hacer para seguir? Y los aísla. En realidad ella no puede volver, él va a quedar mal delante del mundo, los hace necesitarse. Sí. Y estar conviviendo juntos porque es como, pues a ti no te van a entender por no comerme y a mí no me van a entender por haber venido, pues vamos a quedarnos juntos y a ver qué pasa, ¿no? Yo me la imaginé niña porque sentí que esa falta de miedo que tienen los niños y de conciencia era lo que le había hecho plantarse delante del dragón diciendo, pues sí, me vas a comer, pero como no sé muy bien lo que significa eso, pues aquí estoy. Sí. Sí vi, no tanto esta parte de seducción, aunque a veces sí de repente no me empataba, ¿no?, con la idea de la niña. Yo me la imaginé muy chiquita. ¿Ah, sí? Delante y como en un claroscuro de un bosque. O sea, para mí también había esta cortina de bosque, pero como hazte cuenta como el ojo de un huracán, que de repente está todo alrededor y solamente hay un claro y justo como la luz de la luna apuntándolos a los dos, todo oscuro, y ellos en un foco donde ella mira muy para arriba, muy descarada, muy desplantada, y el dragón un poco desconcertado de por qué viene esta aquí, ¿cómo se atreve? Y me parece que también eso tiene que ver mucho con la naturaleza humana, de los actos que se hacen y no se hacen por miedo. Exactamente. Y que a veces tienen finales inesperados. Puede haber un prejuicio. Y tú piensas que el dragón siempre tiene que comer y ese es su rol. Y como no es cierto, no hay nada preestablecido, las cosas pueden cambiar, ¿no? Con palabras, ¿viste? Con palabras, sí. ¿Cómo le hiciste despertar ciertos pensamientos a partir de desconcertarle con tus respuestas?
Porque además ella dice, yo no había pensado esto antes, ¿no? Que eso es interesante. No lo había planeado. No, sucede, está sucediendo, está en este momento pasando esto. ¿Y cómo le describe él el bosque? Yo por eso los imaginé afuera, porque él le describe, claro, en el claro tampoco, le describe que hay flores. Él conoce el lugar, ella no lo conoce. Él tiene una ventaja, ella una desventaja, pero ella está dispuesta, y otra vez en esta idea del arrojo, ella está dispuesta a conocerlo. Ella está dispuesta. Y él es el que duda más, es el que le cuesta más trabajo aceptar la negociación de ella, porque él no ha tomado la decisión. Él es como el sujeto pasivo que hace lo que siempre ha hecho. Y sabes que algo que me sorprendió es que el nombre de Marta no es casual, porque tiene un epígrafe. Y dije, a ver, este epígrafe. Y luego Luisa Josefina Hernández se interesaba mucho en la geografía, en las vidas de los santos, en la literatura medieval. Y bueno, resulta que Marta es la santa que mató a un dragón. Entonces tiene otras capas de significado. No, el propio texto breve dice también otras cosas. ¿Y qué manera de describir un entorno a través de los diálogos? Donde pareciera que dejas de lado la descripción del lugar y sin embargo tú tienes una idea muy clara. Aunque no coincidamos, pero la tienes muy clara. Y eso es una genialidad. Montar todo en el diálogo, que además es parte, de, como tú decías, de otros diálogos que luego ya quiso aumentar en este libro de La Gran Ocasión, que La Gran Ocasión puede ser una ocasión como esta mítica, pero también otras muy cotidianas. Fue así, como eran ejercicios para sus alumnos basados solo en el diálogo. Empezó con 19, luego hizo más, llegó hasta, me parece que 80 y tantos, porque fue haciendo diferentes ediciones. Pero, dicen los críticos, los estudiosos, que los primeros son los más, hablando de cómo se transforma una escritora en el tiempo, que los primeros son los más frescos. Que después los que siguieron, algunos no tenían el mismo impacto que los primeros, pero todo era la misma consigna, la pieza teatral, ¿no? La pieza, que por eso decimos cuento, pero es pieza, porque luego yo por ahí leí que ella no leía cuentos ni escribía cuentos. Y dije, pero esta pieza, esto que estamos leyendo, este diálogo que escuchamos, es un cuento. Para mí tiene la estructura del cuento. Pero está divino pensar en que no hay que etiquetarlo, sino que ella lo que hacía era usarlo para trabajar con sus alumnos y sus alumnas, y entonces le daba igual si fuera catalogado como cuento, como a ella le servía para enseñarles algo. Porque lo que sí hay es un conflicto y dos personas. Esa era su restricción, ¿no? Dos, un conflicto y se tiene que resolver. Y puede resolverse trágico, puede resolverse cómico, o sea, había varias opciones y era un vehículo de enseñanza. A mí me parece curiosísimo, ¿no? O sea, me parece, no curiosísimo, como una estrategia que era de enseñanza, pero es a la vez una aportación literaria, pero es un vehículo para ver la condición humana, es para entrar en varias capas de lectura, se construye un paisaje y cada quien aprecia este cuento desde diferentes, añadimos, ¿no? No está todo dicho. ¿Qué te gustaría, Mónica, que pasara en una sobremesa donde la gente hubiera leído este cuento y se dedicaran a platicarlo? ¿Qué crees que dejaría? ¿Qué crees que provocaría? ¿Qué crees que no se entendería? No sé. Bueno, yo creo que provocaría una discusión en torno pues si lo leemos en esta época, a lo que es el acoso, el abuso, las jerarquías, la intimidación, porque siento que esta época nos está tiñendo también de un prejuicio lector. Pero yo esperaría que en esa sobremesa nos abriéramos a todas estas evocaciones y que cada quien, como tú me preguntaste, que me parece una manera muy... ¿Tú qué viste? ¿Dónde lo imaginaste? Y entonces, esta edad de los personajes, esta colocación incluso implica una jerarquía, una distancia, una cercanía. ¿Hay peligro? ¿No hay peligro? Porque yo no sentí peligro, por ejemplo. Porque la niña o la joven es la que lleva la batuta y no tiene miedo nunca. Aunque le preguntas si tiene miedo y ella dice que sí, pero ahí está. O sea, si tiene miedo, más la ahí curiosidad. Está. Sí.
Exacto, la curiosidad mató al gato a lo mejor. Entonces, a mí me encantaría porque como hay más de lo que hay en el texto, por su brevedad, y como pasaría con el cuento, siempre hay más de lo que está dicho, yo creo que va a haber muchísimas opiniones y maneras de abordarlo y apreciarlo y apropiarse de él y hasta si lo tuvieran que escenificar como un ejercicio, cada quien lo haría de distinta manera, incluso de la que acabamos de escuchar, ¿no? La magia de la literatura, la magia del lector cuando entra en contacto con textos, la magia de la imaginación. Nunca, nunca renuncien a eso, por favor. Tampoco renuncien a escuchar a Mónica Lavín, porque siempre es una maravilla. Acabas de recibir el Premio Crónica en Cultura 2025, que se suma con el Premio Nacional de Letras de Sinaloa de 2023, y ahora estás promocionando La ausencia. Recomiéndanos tu libro. Que espero tenga presencia. Por supuesto que la ausencia tenga presencia. Recomiéndanos tu libro. Bueno, es mi nueva novela. En el centro está el tema de la escritura, un poco de dónde salen las historias. Es una escritora mexicana de esta época que se ha quedado, tiene más o menos mi edad. No se le ocurre de qué escribir, o sea, no es que no se le ocurra, no hay una historia suficientemente poderosa para el incierto camino que es una novela. Te va a arrebatar de la vida, vas a estar 1, 2, 3, 4 años y no encuentra esa brújula que la ha sostenido en la vida y que le da rumbo, propósito, vitalidad, juventud. Y va a hacer un viaje en el tiempo y se va a topar con 3 escritoras norteamericanas en una residencia, que estuvieron juntas en una residencia literaria, 3 escritoras sureñas que a mí me gustan mucho, que salieron a la escena literaria en Estados Unidos, las mujeres, mucho antes que en los países hispanohablantes, en nuestra tradición hispana. Entonces son Carson McCullers, Eudora Welty, Catherine Ann Porter, que han presenciado algo que es un secreto. Y ahí la realidad y la ficción está jugando con sus biografías y con los temas y con el encuentro que va a tener Lavinia Melin con ese viaje en el tiempo para hablar con ellas de cómo han negociado entre la vida y la escritura, entre sus propios demonios, con sus propios demonios y de qué se trata escribir. Ahí lo tienen. No me digan que no es una narradora, una contadora de historias, recomendadora siempre de buenas lecturas, escritora talentosa, entrañable. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Lean a Mónica Lavín, por supuesto, no solamente La ausencia, sino todas sus anteriores. Lean a Luisa Josefina Hernández, rescátenla, manténganla muy presente. Viva la dramaturgia, tengámoslo también presente como un gran género que nos lleva a sitios diferentes con la lectura, y El dragón y Marta es uno de esos ejemplos por los que podemos empezar o que podemos utilizar un poco de excusa para provocar esas conversaciones a partir de las letras. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Gracias, Laura. Encantadísima. Círculo Editorial Azteca presentó